Hola, muy buen día. Mi nombre es Alejandra Valencia Martínez y el día de hoy tenemos un tema muy importante que es la importancia del pago de contribuciones en México. Le haremos una pequeña entrevista a la maestra en Derecho Fiscal Silvia Andrea Hernández Chaparro, licenciada en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Cuenta con una experiencia en el Ayuntamiento de Atlacomulco en la parte de Dirección de Administración y actualmente imparte clases en licenciatura en CUIEP. Bueno, la importancia del tema en la materia de derecho fiscal es que esta disciplina deriva del derecho financiero y tiene por objeto el estudio de ordenamiento de la legislación tributaria que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. La importancia radica en que gracias a sus principios, regulaciones e intervenciones en la actividad financiera ayudan al desarrollo del Estado en los ámbitos de salud, seguridad, vialidad, educación y en servicios públicos. A continuación, la maestra Silvia Andrea nos dará un poco más de información sobre este tema. Ok, entonces, el concepto y fundamento legal del pago de contribuciones. Maestra, ¿nos podría por favor dar una pequeña definición de contribuciones y su fundamento en la Constitución y el Código Fiscal de la Federación? Ok, buenos días, licenciada Alejandra. Claro, empezamos con lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 31 nos obliga a todos los mexicanos a hacer ese pago de impuestos o de contribuciones, sobre todo para el gasto público. Este ingreso público, obviamente, después se convierte en este gasto público. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2 nos menciona las 4 contribuciones principales a las que tenemos que aportar, que son pues los impuestos, como todos los impuestos generales que nos abarcan todas las diferentes leyes de impuestos, las aportaciones de seguridad social, los derechos, los aprovechamientos y las contribuciones de mejora, que es básicamente a toda la infraestructura, como mencionaste al inicio, para el crecimiento tanto del Estado como de todos los ámbitos a los que nos tenemos que enfrentar, como la educación, la salud y sobre todo la prosperidad de toda la economía de México. Ok, muchas gracias, maestra. Ahora es la importancia del pago de contribuciones. ¿Cuál es la relación con el financiamiento del gasto público? Ok, pues iniciamos con que no nada más tenemos contribuciones nosotros como nacionales, sino también tenemos la ventaja de este comercio exterior hacia México. Entonces, nuestro financiamiento de gasto público viene tanto de nacionales como de extranjeros. Como lo podemos ver a grandes rasgos, podemos tener los impuestos como el IVA, el IEPS, que son herramientas que ayudan a mejorar la calidad de los servicios y de los productos, y también herramientas que nos ayudan a todas esas empresas cobrarles una cierta ganancia que ellos tengan para nosotros seguir mejorando. Luego seguimos, por ejemplo, con las contribuciones de mejora, el gasto público que hace, pues básicamente justamente a mejorar todo lo que nosotros tenemos dentro del país. Por ejemplo, hay empresas que se aprovechan, de cierto territorio, de cierta infraestructura del país, para ellos genera dinero, entonces también eso es lo que nosotros como gobierno, el gobierno y nosotros como contribuyentes tenemos que aportar. Luego, por ejemplo, lo que tiene que ver con aportaciones de seguridad social para el financiamiento del gasto público, como el IMSS, el ISSSTE, todos estos hospitales o servicio médico que tenemos, por así decirlo, gratuito, es más barato, pero pues sí, gratuito porque alguien más lo está pagando, lo está financiando o los mismos con sus impuestos. Después tenemos los derechos, por ejemplo, del aprovechamiento de lo que es todos los bienes de la nación. Entonces, la relación de este financiamiento con el gasto público justamente es nosotros como ciudadanos pagar cierta cantidad por estos beneficios que tenemos tanto de productos de la nación como la rentabilidad que ellos nos están generando. Y por último, podemos incluir lo que son los aranceles, por ejemplo. Tenemos que son aranceles tanto la importación como la exportación. Entonces, a la importación obviamente para hacernos más competitivos a nosotros como nacionales, y a la exportación también para no dejar de lado que tal vez podemos hacer una mejora tal vez para el país al que va a entrar nuestro producto, es decir, hacer competitividad
y que también ese gasto público se ve beneficiado con diferentes divisas, es decir, no nada más quedarnos con lo que tenemos en México, sino hacer este flujo de divisas como todas las bolsas de valores. Entonces, el gasto público lo tenemos tanto de moneda nacional como de moneda extranjera y al mismo tiempo podemos hacer como este flujo de la economía sin que nosotros nada más estemos ofertando y demandando un peso, por ejemplo. Me pareció muy buen tema que usted tocara esta parte de las relaciones internacionales y el comercio exterior, por los aranceles, obviamente la inversión que tienen las empresas privadas extranjeras en México. Me gustó mucho esa parte que tocara. ¿Algún impacto que tenga sobre la educación? A ver, vamos a empezar con que como tal la Constitución o el Código Fiscal nos dicen que hasta que nosotros somos ciudadanos, es decir, hasta que tenemos 18 años, contribuimos, por así decirlo, a este gasto de ingreso público. Sin embargo, yo ahí como que discrepo un poco en la relación, sino más bien, incluso aunque no estemos dentro de ese padrón de los que ya tenemos que pagar impuestos, también ya ciudadanos normales, por así decirlo, en sus compras pagan IVA, en sus compras pagan IEPS. Ahora, con base en la educación justamente es esto, saber que no nada más nosotros pagamos impuestos hasta que ya estemos en el padrón del SAT, sino que estamos pagando impuestos directa o indirectamente en todas las producciones, en todos los servicios que tenemos. Ahora, con base en la educación, siento que un poco ha mermado lo que son los pagos de los impuestos, por lo que se dice que tiene que ser lo que tú das, recibirlo. Es decir, desde hace mucho tiempo los abuelos o los padres nos han metido la idea de que el gobierno no hace nada con el impuesto que se paga. Entonces siento que ya empezamos desde la familia, que es el núcleo que forma la sociedad, a meter ideas pues no erróneas, pero sí erradicadas en una ideología. Siento que la educación de ahí empieza a mermar, que ya las personas dicen, no, pues si no hace nada el gobierno, no pago impuestos. Y ya más adelante, cuando ya son adultos, se dan cuenta que no nada más es estoy a favor o en contra, sino que, como dice la ley, no porque la desconozcas, no la tienes que cumplir. Entonces siento que la educación viene desde eso, desde las ideologías que te plantan en las familias, en las mismas escuelas, en la educación pública o privada. Tú también tienes que ser autodidacta en ese aspecto, aunque no estés en el marco legal, pero sí tratar de empaparte de todos los temas. Entonces creo que en la educación sí viene un poco mermada desde lo que es la familia y las escuelas, y ya más adelante es lo que desarrollamos. Y como comenta usted, maestra, el impacto que tiene no solamente va a ser en la educación, sino en la salud y en la infraestructura también, pues ya que las familias o los tributarios, los que pagan impuestos tributarios, pues no pagan, entonces no hay un desarrollo económico en el país, ¿no? Y eso pues obviamente retrasa muchas cosas en el país. Y vamos allá de nada más lo que nosotros tenemos como país, por ejemplo, lo que decíamos de la salud, de lo que decíamos de los aranceles también nuestros impuestos ayudan a que si un organismo internacional no nos está prestando dinero, nosotros mismos generar ese pago que se le debe a los especialistas de la salud, a los de la educación. Sabemos, no es ajeno a nadie que los médicos de esos hospitales públicos y los de educación, los maestros de educación pública, no es secreto de que ganan poco. Entonces también es un poco eso, que no nada más tenemos que pensar en lo que puede pasar, sino que si esos organismos no nos dan financiamiento, ¿de dónde queremos sacar, por ejemplo, tantos programas como los que se han dado en los últimos 2 sexenios, tantos programas a esas personas de escasos recursos o de una vida vulnerable, por así decirlo? Entonces, si no tenemos el financiamiento, también nosotros estamos provocando, por así decirlo, una como devaluación del mismo país. Sí, tiene mucha razón, concuerdo mucho con usted en esta opinión, sinceramente. Bueno, seguimos con las consecuencias del incumplimiento, que ya lo mencionábamos tal vez un poco a grandes rasgos, pero yo creo que pues también hay multas, hay recargos y hay obviamente sanciones legales. ¿Podría mencionarnos algunas de las multas, recargos y sanciones que pueden llegar a existir? Ok, las multas vamos a tener en el concepto de qué pasa si
si declaras menos de lo que tú deberías de declarar, por así decirlo, al SAT, ya que esa es una declaración previa o como abonos, pongámoslo así, en el SAT cada mes, y luego ya tu declaración anual se va a sumar y esa diferencia también la tienes que pagar. Entonces, las multas no te van a condonar esos pagos chiquitos que le haces, sino hasta el último, tu declaración anual. O sea, ¿qué estás haciendo mal? Ya no nada más te van a evaluar de qué sí pagaste y qué no, sino por qué no pagaste. Es decir, ya empiezas a hacer un objetivo de un tipo de evasión fiscal, por así decirlo. Entonces, estas multas van más a esas partes que omites, que no quieres pagar, o que tal vez dices, no, pues si este servicio no lo utilicé al 100%, bueno, tal vez no lo facturaste, pero de todos modos me tienes que pagar porque tú en tu declaración previa no me diste estas facturas que a ti te pueden hacer deducibles. Los recargos, lo mismo, si tú te tarda cierto tiempo en pagar esos impuestos, obviamente te van a venir estos recargos. Ya en tu declaración anual ya vas a tener tú también un crédito fiscal, es decir, ya le vas a empezar a deber a lo que es el SAT. Y por último, las sanciones. Siento que las sanciones son lo más importante tanto para ti, persona física, como persona moral, porque son lo que o te puede ayudar a crecer o te puede estancar, porque pues son sanciones que tienes que pagar sí o sí en un tiempo determinado, y sobre todo que si no, más adelante tú ya puedes llevar un proceso administrativo, por ejemplo. O sea, ya es un proceso más extenso, más de documentación e incluso más dinero. O sea, terminas perdiendo más de lo que hubieras declarado al inicio. Eso a nivel nacional, pero ahora también vámonos a nivel extranjero. Por ejemplo, otra vez con los aranceles. Imaginemos que no pagas tus impuestos tus aranceles como tal, no los pagas a tiempo, en la aduana te retienen tu mercancía. Tú como extranjero ya no vas a tener un buen sabor de boca, por así decirlo, de México, porque te quitaron esa mercancía, pero pues tú también, lo mismo, lo que dice la ley, no porque la desconozcas quiere decir que no la vayas a cumplir. Entonces creo que las multas, recargos y sanciones es algo que tenemos que estar al día, porque también esas multas van a generar más cosas si tú mismo no las pagas. Entonces es como una cadena, por así decirlo. Sí, estoy de acuerdo. Me gustaría me gusta mucho esta parte que toque del comercio exterior. ¿Podría darme un ejemplo más claro en esta parte de multa, recargos, sanciones legales que puedan tener en México? Los recargos, por ejemplo, que te decía en esta declaración anual, imaginemos que tú tenías que declarar de impuestos, no sé, 10,000 pesos, y lo tenías que declarar el 17 es de cada mes. De hecho, como estos pagos chiquitos que menciono son el 17 de cada mes. Imaginemos que en ese momento a ti se te olvida hacer cierto pago o cierta declaración por mes. Como tal, te va a empezar a generar esa merma de una poca de cantidad que no declaraste. Ahora, no es absoluta porque todavía falta tu declaración anual. Entonces, en tu declaración anual, imaginemos que no declaraste ese dinero. No sé, ahora son 5,000 pesos, ahora es menos. Entonces, tus recargos van a ser por el tiempo que te pasaste de cuando era tu declaración anual y tu declaración mensual. Imaginemos que en lugar del 17 la declaras el 20, pues ahí tus recargos ya van a ser obviamente con base en los días que tú te pasaste. Porque una vez tal vez te creo que se te olvide, por ejemplo, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero si ya son 3 meses seguidos, pues ya empieza como que la autoridad no tiene como tal que castigarte, porque son como ciertas declaraciones chiquitas hasta que llegue a la declaración anual, pero pues sí ya se empieza a ver sospechoso que sea incidente a cada ratito de que te atrasas en tus pagos o en tu declaración. Por eso es que muchas empresas o personas físicas se avalan desde un contador hasta un abogado en derecho fiscal o un abogado que tenga que ver con la tributación, porque ellos ya tienen sus calendarios, ya tienen esas fechas, e incluso te dicen, si lo tienes que pagar el 17, ya ten tus cuentas desde el 15, porque nunca sabes qué papel, qué ventanilla digital no va a servir. Entonces tienes que ser más precavido. Entonces, si los recargos si se te pasa ese 17 y luego la declaración anual, son estos montos chiquitos que te van a ir mermando también tus ganancias. Muchas gracias, maestra, muy buen ejemplo. Por último tenemos retos y propuestas para mejorar la cultura contributaria. En cuestión de educación fiscal y simplificación de trámites, igual tenemos los incentivos para el cumplimiento voluntario. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto?
Ok, empezamos con lo que es la educación o la cultura contributiva. Creo que regreso a lo que es la base que decía las escuelas o la familia que te empieza a meter como ciertas ideas. Entonces, desde ahí ya planteamos una base. Es decir, si esa base está un poco desestabilizada, pues ya vamos a empezar lo que decía más adelante cuando seas adulto, como te compraste todas esas ideas sin investigar, tal vez digas, ay, pues, ¿qué pasa si no pago? Imaginemos que no estás como tal legalmente en un negocio, en un emprendimiento. ¿Qué pasa si no pago tales impuestos? Entonces, pues no pasa nada porque como mi tío tiene tantos años y su negocio funciona así sin pagar impuestos, pues sí, pero no es lo mismo, o sea, se va actualizando el sistema. Entonces, creo que la cultura fiscal a lo largo de, creo que desde pandemia para acá, se ha desarrollado la idea de que en las escuelas nos deben de enseñar todos los trámites fiscales. Siento que tal vez un incentivo para mejorar esta cultura de lo fiscal, de lo contributivo, sería tal vez que el SAT tenga una plataforma con fines educativos, no sé, que nos mande plantillas, que nos mande ciertos, pues sí, sobre todo plantillas de cómo se hace una declaración fiscal, de qué es una declaración anual, qué es un impuesto, porque muchos dicen, ay, es que mi ticket de compra dice que 16% más, pero yo no estoy de acuerdo. Pues sí, pero es que si tú no lees, lo mismo, tienes que ser autodidacta en todos los ámbitos y sobre todo en esta parte porque es dinero. Básicamente el dinero es el lenguaje universal. Entonces siento que la cultura sí va un poco de la familia y de la educación, pero también de estos sistemas que ya existen, es decir, como el SAT, como Secretaría de Hacienda. Tal vez sí existen museos de la economía, pero ese museo pues tú vas y ya se te olvida al otro día. Entonces siento que una plataforma educativa del SAT con plantillas obviamente que digan, no sé, plantilla prueba o que no esté como tal desglosada como si fuera oficial por la falsificación que pudiera haber, sino más bien con fines educativos, por ejemplo, que puedas ingresar tu nombre desde la primaria y que tú vayas viendo cómo, no sé, cómo vas generando dinero hasta la secundaria, hasta la prepa. Ahora que ya el sistema educativo viene kinder o preescolar, primaria y secundaria juntos, entonces también hay como que hacer como algo más interactivo, porque todos somos, queramos o no, todos somos kinestésicos. Entonces aprendemos desde escuchando, viendo y sobre todo practicando, que se vuelva más tangible en lugar de teoría, porque tal vez yo hoy te puedo dar toda la teoría de una ley, pero el día de mañana dices, ni siquiera conozco aspectos legales, ni siquiera sé qué es un impuesto. Incluso ahorita, bueno, metiendo un poco de lo que estoy dando clases en la licenciatura, hay personas que ya van en quinto cuatrimestre, es decir, en su segundo año y no saben qué significa un arancel, no saben qué significa un impuesto a pesar de que lo escuchan. Entonces, siento que sí, de forma teórica puede ser eso, desde la familia empezar, obviamente no que te hagan leer la ley, ¿verdad?, desde chiquito, pero sí que no te metan ideas erróneas o no ideas radicales sobre todo. Entonces, desde la cultura contributiva siento que eso, que ya los organismos que ya conocen el proceso, tal vez una plataforma educativa, tal vez una iniciativa en las escuelas, desde primaria, no sé, quinto o sexto de primaria, que haya un taller, ya que nos dan taller de danza, taller de deportes o que nos dan deportes. Por ejemplo, las muy mencionadas clases de tutorías en la preparatoria, mejor que se llame, no sé, contribuciones o el ámbito fiscal que no conoces, ¿sabes? O sea, que haya una perspectiva más allá de solo saber contestar cuestionarios psicológicos. Obviamente no estoy demeritando a la parte psicológica, sino que haya un balance, porque nos quieren dar todo enriquecedor, pero a la vez no nos dan nada. Entonces ya cuando somos adultos no sabemos qué es el SAT, no sabemos qué es un IVA, por ejemplo, no sabemos qué son las leyes, e incluso si tú el día de hoy vas a un grupo o con personas ya mayores y les dices ¿qué es el IEPS? Ni siquiera saben qué significa, por ejemplo, pero ya en sus compras ellos lo están pagando. O sea, cómo estás reclamando algo que ni siquiera estás conociendo y sobre todo como lo mismo, el autodidacta, no es que no tengas ese apoyo profesional, sino más bien que sea como un Montessori, es decir, yo te doy las herramientas, ahora tú en el transcurso de tu educación, desde preescolar tal vez,
en preescolar les puedes decir, te doy 10 dulces, pero como estás en mi salón, te tengo que cobrar un dulce de impuesto. O sea, son un poco ejemplos un poco burdos, pero pues si empezamos desde ahí, ya más adelante no vamos a ver a los impuestos como un enemigo, sino como algo que podemos incluso usar a nuestro favor porque podemos deducir impuestos. Conocer desde ahí que así como pagas, también te puede pagar el SAT si te cobra impuestos de más, por ejemplo. Entonces siento que va desde ahí. Sí, me gustó mucho esa parte, de los incentivos también y como pues en la escuela desde el kinder empezar a dar eso, tal vez no con números, tal vez no con un ejemplo así súper grande, pero me gustó mucho esa parte y créame que yo sé de países nórdicos que lo llevan, o sea, que llevan eso desde que los niños tienen 7 años, les empiezan a dar esta educación fiscal, que no se la dan como sí, ponte a leer la ley, ponte a leer el código, no, pero sí se los hacen con ejemplos, con materiales, de forma de que ellos vayan entendiendo y que pues ya conforme van creciendo, pues tengan que pagarlos en un futuro sus impuestos y el IVA y toda esa cuestión, y que saben de qué trata, ¿no? Sobre todo porque, como dices, en países nórdicos, y ahorita su posición, ¿cuál es? Es decir, no están de que necesito fuerzas, apoyos económicos, necesito fuerzas, Justo. O sea, ellos están, por así decirlo, financiando solitos. No digo que no se auxilien de organismos internacionales, sin embargo, obviamente, como dices, ya que empezó una educación, en lugar de que nos asusten desde chiquitos, desde, no, es que el SAT es un monstruo, mejor enséñame por qué es como, no sé, si el SAT fuera el monstruo debajo de la cama. Mejor le enseñas qué hay debajo de la cama y ya más adelante las personas ya no van a tenerle miedo a los impuestos, a los aranceles. Es decir, que no te espanten de, no, es que no exportes porque vas a pagar impuestos. Pues sí, pero pues mi ganancia a largo plazo va a ser mejor. Entonces, como no dices tú, ya tu experiencia de estos países nórdicos, ya conocemos su estatus económico ahorita. Es decir, ya una calidad de vida más alta, por eso son países de primer mundo. Entonces, desde ahí empieza todo. Muchas gracias, maestra.